ese primer campeonato que tú ganaste en el año 2009. Sí. ¿Cómo tú te sentiste esa vez, tú siendo un novato y ser campeón? No, un sueño. Magic Johnson fue el que hizo eso. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. No tengo la manera de explicarlo. ¿Cuál ha sido el reto que tú has tenido más difícil a lo largo en el baloncesto? Bueno, han sido dos retos. Uno fue en el 2021, en una semifinal, que estábamos jugando contra el Club CDP. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a otro episodio de Jairo Álvarez Podcast, el espacio que escucha las voces que luchan, inspiran y que transforman. Y en el día de hoy tenemos un invitado estelar del deporte. Pero antes de presentar este invitado, yo quiero que por favor, si no te has suscrito, te suscribas, le des like y active la campanita de notificaciones. Y si no estás siguiendo en las redes, síguenos en los canales de Instagram, Facebook y TikTok como Jairo Álvarez Podcast RD, así mismo, Jairo Álvarez Podcast RD en las 3 redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y muy bien, en el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial en el ámbito deportivo. Este joven se puede considerar una leyenda del deporte de Santiago, el baloncesto de Santiago. Ha ganado 5 campeonatos con el equipo de Pueblo Nuevo, tiene una larga trayectoria, también es abogado, bueno, y tiene muchas facultades. Es un honor para mí recibir a Miguel Almonte. Muchas gracias, Jairo. Le agradezco que me permitan llegar a este espacio, un placer para mí. Siento que este proyecto es un proyecto que le da voz a las personas que quieren ser alguien más en nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Estamos sumamente agradecidos con tu presencia. Tú eres el primer deportista que se sienta en esa silla. Lo que me han invitado primero eran políticos. Entonces, este programa es interactivo de figuras, el ámbito deportivo, cultural, religioso. Y tú eres el primer deportista. Mira, antes de empezar, tenemos una dinámica aquí, que es adivina el personaje. Y bueno, te vamos a hacer varias pistas que al final tú vas a contestar quién es ese personaje que estamos hablando. Y la primera pista es considerado uno de los jugadores más pequeños en la historia de la NBA y medía 1.60 metros. Esa es la primera pista. Tú lo vas pensando ahí, después contesta. Ok, está bien. Mira, vamos a empezar acerca de tu niñez, tus principios. ¿Dónde tú naces? ¿Cuáles son tus padres y cuáles fueron los principios que ellos te inculcaron a ti? Mi padre es Miguel Almonte. Él nació en Santiago. Mi madre es oriunda de Montecristi, un pueblo que le dicen El Papayo. Eso es antes de la Ensenada. Yo nací y me crié en Pueblo Nuevo, literalmente. Desde mi niñez me involucré en eso del deporte, jugué pelota, porque tú sabes que en los barrios básicamente uno está buscando la manera de salir adelante de una manera por la línea, por las rayas, como dicen. Y esa es la historia. Mi papá siempre fue un deportista, no logró firmar en el béisbol, trató de inculcarme. Yo jugué varios años pelota, pero al final, ustedes saben que en Pueblo Nuevo la incidencia de baloncesto es más alta porque la cancha está ahí mismo. Sí. Los muchachos, tú sabes, vamos para la cancha y eso, y por ahí me fui. Y dime algo, Miguel, ¿a partir de qué edad tú empezaste a notar que tú tenías esas habilidades del baloncesto? En principio, a los 8 años, yo jugaba en el Domingo Bermúdez. Eso es un club que está en las cercanías de los Bermúdez. Ese club literalmente pertenece a Ron Bermúdez. Entonces, yo no tenía las cualidades, en verdad, porque yo era un poco gordito, pequeño. Y no era tan bueno para pertenecer a uno de los equipos
del Club Pueblo Nuevo. Entonces, yo me iba con una pelota que me compró mi mamá para la otra canchita, con sol y eso. Usted sabe que el club estaba techado. La cuestión es que a los 8 años me involucran en un torneo minibásquet, recuerdo yo. No tuve mucha participación. Pero de ahí me enamoré poco a poco de eso. Dejé el béisbol y empecé a practicar con más continuidad. En cuestión, para resumir un poco eso, seguí practicando. El equipo no era tan exitoso porque tú sabes que es de un club pequeño. Pero por lo menos le agradezco a esas personas del Club Domingo Bermúdez que me inculcaron buenos principios, me enseñaron la disciplina, me enseñaron el deporte del baloncesto. Luego de ahí, el señor Julio Reyes hace un trato con el Club Domingo Bermúdez. Él le dijo, Julio Reyes, el profesor, que era el dueño de la Liga Independiente. La Liga Independiente en categorías menores era respetada. Él vio un potencial en mí que él podía explotar. Y él le propuso al Domingo Bermúdez que él le iba a mandar, o le iba a hacer, entonces, el equipo completo. Él le iba a mandar 12 niños para que yo jugara con la Liga Independiente. Ellos aceptaron y ya de ahí en adelante empecé a practicar de manera constante con él. A mí, muy bien. También, Miguel, ¿tú recuerdas esa primera vez que tú hiciste el equipo superior? ¿Cómo fue esa experiencia cuando tú llegaste a hacer el equipo? La primera vez que yo hice el equipo superior, recuerdo yo que yo era un niño de ¿Cuántos años tú tenías? 17 años. 17 años. Yo estaba en el equipo, me dieron un uniforme, pero yo no firmé contrato. A mí me pasaron unos tenis. Mira, eso es tu pago. Y estaba ahí con esos veteranos observando cómo era el asunto, porque ya no se trata de solo un juego, sino de un trabajo. Yo veía que muchos de ellos hablaban de alimentar a su familia. Yo dije, no, pero si eso es así, tengo que ponerle énfasis porque ellos dependían de eso. La cuestión es que pasó toda una temporada, que eso fue en el 2009, sin jugar en un banco. Pero yo era novato, claro, tenía que hacer el equipo, ganarte el respeto. Era un privilegio estar ahí. Claro. Porque usted sabe que antes era más difícil hacer los equipos superiores. Sí. Porque practicaban alrededor de 40, 50 muchachos para sacar 12 o 15. Habían 3 en la reserva. La cuestión es que en esa misma temporada yo pensé, déjame yo cogerla de aprendizaje, aprender todo lo más posible, porque no voy a ponerme a exigir el primer año. La cuestión es que Dios no se queda con eso de nadie. Yo seguí trabajando fuerte. Y ¿qué me tocó? Seleccionó un jugador en los playoffs. Entonces teníamos a Johnny Blanco como nuestro manager. Y él me dijo, ¿tú crees que tú podrías entrar a hacer un trabajo que yo te ponga? Yo le dije, yo he pasado la temporada entera practicando y yo me siento ready. Yo creo que me siento ready. Entonces él me dijo, no, pues entonces yo te voy a meter. Cuando me mete, tengo que decir esto. La primera bola me la pasó Richard Ortega. Ay. Abajo del aro. Salón de la fama. Sí, eso. Yo le agradezco todo. Bueno, no todo, pero muchas de las cosas que me pasaron en mi carrera que yo pude evitar. Fue hablando con Richard Ortega, una persona excelente que te escucha. En ese momento era la estrella, era selección del país. Pero él no tenía ese ego, siempre quería ayudar al hermano novato, tú sabes. Él me da una pelota abajo del aro, como dicen, a jaque mate. Y yo tenía tantos nervios que volé el aro con todo. Piden tiempo. No, y normal. Johnny me dice, tú vas a tener que hacer algo. Si es miedo que tú tienes, te va a dar un infarto ahí adentro. Porque yo no te voy a sacar. Yo te necesito y yo sé para lo que tú das. Y tu momento es ahora. Creyó en ti. Creyó en mí. Richard viene y me dice, Ortega, ponte en el mismo lugar que tú estabas. Que yo voy a volver a dártela. Pero esta vez, insértala. Que yo sé que tú puedes. La cuestión es que efectivamente, gracias a Dios, se dio la jugada como si fuera una repetición de la otra. Pero pude anotarla. De ahí para allá, ya yo estaba... Ya lo soltaste el miedo. Sí. Y esa misma noche, debuté con 11 puntos en unos playoffs contra el equipo de Sameji.
Eso fue algo maravilloso. Imagínate yo, un muchacho de Pueblo Nuevo, que lo que era fanático en ese momento, vengo y anoto contra el equipo rival de toda la vida, de Los eternos rivales. en los eternos rivales. Y vengo y meto 11 puntos. Y de ahí para allá la historia... Ya todo es historia. Sí, y fui pieza clave en ese campeonato porque lo ganamos en el 2009. Lo ganamos. ¿Tú siendo novato? Sí, siendo novato. Ok, mira qué bien. Y dime algo, Miguel. ¿Cuáles obstáculos tú tuviste cuando empezando tu carrera en el baloncesto superior? Los primeros obstáculos son básicamente en eso del manejo y cómo se manejaban los clubes. ¿En qué sentido? Tú tenías que decidir en que tú quieres jugar baloncesto, pero recuerda que el baloncesto los últimos 5 o 6 años ha dado un salto económico que antes no estaba. Entonces tú decías, yo quiero ser un profesional de baloncesto, pero eso no da para mantener la familia. Entonces, ese fue el primer obstáculo porque yo vengo de una familia humilde y yo necesitaba hacer algo para ayudar a mi familia. El baloncesto me daba una escapatoria del barrio como para no caer en los malos pasos. Pero en ese momento no me daba el plus económico que yo necesitaba para ayudar a mi familia. Entonces, el primer obstáculo fue, yo tengo que hacer algo que me ayude, que aunque yo juegue baloncesto, pueda tener un futuro mejor. Entonces yo preferí juntar, vamos a llamarle, el estudio con el baloncesto. Por eso es que hoy en día tú me presentas y dices, pero tú eres abogado. Sí, pero fue difícil porque yo tuve que perder horas de práctica por ponerme a estudiar. Hoy en día no me arrepiento de eso porque también le he sacado fruto, claro, aparte de baloncesto. No es así. Todo es un sacrificio. Y dime algo, Miguel. Ese primer campeonato que tú ganaste en el año 2009. Sí. ¿Cómo tú te sentiste esta vez, tú siendo un novato y ser campeón? No, un sueño. Magic Johnson fue el que hizo eso. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. No tengo la manera de explicarlo porque es que imagínate que hace 3 meses tú simplemente eres un simple fanático o un jugador amateur y de un momento a otro llega la fecha del superior. Recuerdo yo que empezó un 4 de febrero, algo así, ese año. Tú sabes que se varían, pero siempre hay por ahí que va. Y tú sentiste al lado de los ídolos tuyos. Imagínate, por ejemplo, mi primer juego fue contra Amaury Filión. Una leyenda del baloncesto nacional. Amaury es alguien que en verdad ha sido una inspiración para muchos jugadores y para mí también. Mi primer juego fue contra mi jugador favorito, que fue Amaury. Le hice un excelente trabajo, él sabe que es mi hermano. Y logré anotarle 11 puntos y hacerle una buena defensa, porque en realidad hay que hablar claro, Amaury se la aplicaba el más lindo. Por algo era uno de los mejores jugadores del país. Cuando yo salgo de ese juego, yo no iba caminando para Pueblo Nuevo, yo iba volando. Yo, literalmente, porque es que en realidad, eso es el sueño de todo niño, de allá del barrio. Tú salir, representar donde tú eres, a nivel nacional, que la cámara te vean, que te hagan una entrevista. No, y esa arena repleta. Repleta, San México y Pueblo Nuevo, eso fue histórico, en verdad. Y de esos 5 campeonatos que tú ganaste, ¿cuál ha sido, o has ganado, porque tú todavía puedes ganar más campeonatos? De esos 5 que tú has ganado, ¿cuál ha sido el más significativo para ti? El más significativo para mí, yo entiendo que hay 2 significativos. Uno en el 2013, que ahí yo estaba en la disyuntiva de que si estudio, de que si no juego. Y uno en el 2024, que decían que ya yo no estaba como capacitado. Que estaba viejo. No, ya está viejo. Para tener la titularidad y estaban hablando. En el 2013, el asunto fue que, por ejemplo, jugadores de la talla de Víctor Liz tuvieron que partir del equipo hacia Puerto Rico. Ahí nos tacharon de que ya no ganamos uno más. Quedamos Ronald, Amejil, Joel Ramírez,
Alexis Montá como refuerzo, un muchacho que le decían Luis Guzmán, que era muy bueno, varios jugadores más. Nos faltaron el respeto con ese comentario y nosotros nos motivamos. ¿Tú te pusiste la... Sí, nos pusimos. Venimos y clasificamos sin Víctor Liz. Que decía que sin Víctor Liz no iban a ganar. No, no ganamos uno más, porque estamos hablando del mejor jugador del torneo. Que habla claro. Llegan los playoffs. Ahora es que no van a ganar uno más. En los playoffs y tuvimos un récord. Antes se jugaba round robin en el Okay. Ahora se juega en serie. No sé si tú sabes. Y tuvimos un récord de 5-1 y pasamos a la final de manera unánime, vamos a llamarle. Bueno, vamos a las finales. La cuestión es que vamos contra el Plaza Valerio, que acaba de coronarse campeón. Y ellos tenían ese año un trabuco. Jugadores de selección del país, jugadores internacionales y muchos más. La cuestión es que ese año, recuerdo yo que se nos lesionaron de lo que quedaron, se nos lesionaron 3 más. Se lesionó Ronald, Luis Guzmán y suspendieron uno que le decían Marco Acosta. Recuerdo yo. Habíamos 6 jugadores. Que estaban... No, 6, el equipo eran 6 jugadores. 6 jugadores, de 5 jugadores habían 6. De 15 habían 6, calcule. Sí. El tiburón, Leandro Bonilla, estaba lesionado. Fue el equipo completo que se lesionó. Pero le estoy diciendo, estaba lesionado, hubo que ponerlo ahí, porque si nos sacan a 2, pues perdimos el juego. La gente no se acuerda de eso. La cuestión es que tenemos la serie 3-2 perdiendo. Y nuestro amigo Ale Martínez, el Chaveta, tomó la rienda de decir, esto no me enorgullece decirlo, tengo que decir. No, claro, eso es pasado ya, pero tienen que saber. Nosotros no vamos a perder esto. Y agarró el mejor jugador de ellos y se embrujó con él. A la trompa, como decimos en el algo popular. La cuestión es que él lo suspendieron, y al otro no, el bueno de ellos no se lo sacaron nada. La cuestión es que ganamos ese juego a pura sangre, vamos a llamarle así. El tipo que se llamaba José Olivero tuvo una serie excepcional, pero desde ahí para allá, él no fue el mismo jugador. Porque él decía que a él lo dejaron solo su equipo, que era el Plaza. Y logramos empatarle la serie. Luego de ese problema, se puso 3-3 como pasó la que pasó. Pero en el juego 7 nosotros lo barrimos, porque ya él no estaba mentalmente alto. Por eso es tan especial, porque ellos tenían un mejor equipo. Nosotros nos pasaron miles de problemas. Se nos fueron jugadores estelares y aún así pudimos sacar la mentalidad ganadora. Y dime algo, Miguel. Tú tienes una forma peculiar de celebrar. Que voy a poner la imagen ahí, que lo puse de la publicidad que puse. Okay. Esa forma tuya, así, enérgica de celebrar, ¿eso ha sido así siempre? ¿Cómo tú has tenido siempre esa energía, esa chispa? En verdad, sí, porque la realidad es que a mí me gustan los retos. Yo me pongo retos cuando entro en una cancha. Tú sabes que hoy en día existen muchos jugadores profesionales que vienen de diferentes países y selecciones de país que juegan aquí como refuerzo. Entonces, cuando yo me enfrento a un jugador de esos, que tú sabes que son los tipos que vienen a hacerle un trabajo a cualquiera que le pongan, yo me pongo ese reto y si se lo gano, se lo hago saber. Yo de manera enérgica, las celebraciones mías se entera todo el mundo. Muy bien, Miguel. Yo quiero preguntarte acerca de tu familia. Tú estás casado, tienes 2 niños. Sí. ¿Cómo fue esa primera vez que tú te convertiste en padre, siendo un jugador estelar? Háblame de esa experiencia, tú siendo jugador y convertirte en padre. No, eso fue maravilloso. Tú sabes que, como te dije ahorita, al final, uno lo que se veía cuidando una familia. Esa es la base de todo. Yo entiendo que Dios me ha permitido y me ha regalado 2 niños maravillosos. Hoy en día tengo una pareja maravillosa, estoy en paz, estabilidad. Y por eso que uno lucha, que el baloncesto es una herramienta para que uno pueda hacer que las cosas sucedan, ¿no te entiendes? El baloncesto uno lo ve como un juego cuando uno no está muy niño, pero tú te das cuenta que no, que fue el baloncesto como un estilo de vida, literalmente. Así mismo es. Y háblame de tu esposa. ¿Cómo tú describes a tu esposa? Mi esposa yo la describo como una persona que es consciente el sacrificio que uno hace para poner lo mejor de uno en cancha
me tolera. La esposa mía, para que tú tengas una idea, hasta me pasa pelota, si hay que pasármela. Porque ella dice que hay que buscar la manera de compensar a esas personas que han confiado en el nombre de uno, en el trabajo de uno. Yo, no sé si tú sabes, yo refuerzo también los torneos a nivel nacional. Y cuando alguien deposita la confianza de contratarte, uno tiene que dar ese extra. Y ella ha sido un sustento literalmente de eso. Porque el baloncesto te quita mucho tiempo. Claro. Pero ella ha sabido, o hemos sabido entre los dos, darle su tiempo a cada cosa. ¿Tú me entiendes? Por eso yo le agradezco mucho a mi esposa, en verdad. Y dime algo, Miguel. ¿Cuál ha sido el reto que tú has tenido más difícil a lo largo en el baloncesto? Bueno, han sido dos retos. Uno fue en el 2021, en una semifinal, que estábamos jugando contra el Club CDP. En ese equipo estaban Adrides de León, de point guard, el Rigoberto Mendoza, el Vikingo, el Moni Rodríguez, José Rodríguez. El 4 de ella era París Vaz, que en ese momento, después que él se fue de aquí, se fue para la NBA. Imagínate si estaba duro. Y fuerte. el centro de ese equipo era Eloy Vargas, que era el centro de la selección. O sea, ellos tenían 3 selecciones del país, una selección de Puerto Rico, que era Moni Rodríguez, y tenían a París Vaz, que era un NBA, literal. Y estamos jugando vamos a jugar una serie contra ellos. Esa fue la serie que yo entiendo que fue la más difícil mental y físicamente para mí. Porque me tocó Richard Ortega, en este caso, era el manager de Pueblo Nuevo. Ya no era jugador. Okay. Y él me dijo, yo sé que tú te pones reto. Yo necesito ver ese tipo que se entrega y se enfoca en un jugador. Él me dijo, todo lo que haga París Vaz va a ser culpa tuya, pero también mía. Él me dio un par de tips para defenderlo, porque es un NBA. El tipo está por encima de un 6'10", un tipo con habilidades increíbles. Y la serie estaba 1-1. Ya yo había podido hacerle un buen trabajo en los 2 anteriores partidos. Él tuvo un partido de 11 puntos, que fue el primero. Ellos lo ganaron. Entonces el segundo, él tuvo un partido de 21, pero su efectividad no fue como él estaba acostumbrado a hacerlo. Entonces llega el tercero, que es el partido ya definitivo, y yo le digo a Richard, hoy tú me lo tienes que dejar a mí. Yo le voy a dar el tiro porque había que buscarle la manera de que él desvinculara a sus compañeros. Porque él tenía también 4 estrellas al lado, rodeado. Yo necesito que él literal me ataque todo el juego a mí. La cuestión es, para no alargar, él pasó, porque yo le había hecho un trabajo psicológico también. Él pasó el juego entero atacándome, hasta que los otros compañeros de él ya no querían jugar porque él estaba jugando solo contra mí. Él tuvo una buena actuación individual, pero nosotros pudimos sacarle la victoria y él se sentía frustrado porque, como te dije, yo celebro de una manera enérgica y se lo hice saber. No, es así. Y dime, ¿tú has sentido traición en el mundo del baloncesto? Mucha traición. Lamentablemente todavía quedan secuelas de ese baloncesto, vamos a llamarle sucio, de antes. Porque es que en realidad ya hay muchas herencias que se han renovado, pero hay cosas que se han heredado a través del tiempo. ¿Usted te acuerda cuando antes decían que del baloncesto no se podía vivir? Como yo le dije, en 2009 del baloncesto no se vivía. Ahora muchos jugadores mantienen su familia, pero bien, del baloncesto. Esos novatos ya no juegan por tenis, simplemente. Esos novatos vienen y hacen un contrato como un profesional. Ya es diferente. Pero todavía quedan muchas cosas, muchas situaciones. Yo fui víctima de eso este año. Sí, claro. Fui víctima de eso. Háblalo. No, la historia está ahí. En verdad, todo el mundo sabe que mi club de ensueño, mi club de niños. Para allá voy. No hable de eso. ¿Usted me entiende? Dime algo. ¿Cómo tú lograste convertirte en abogado siendo un jugador estelar? Eso fue interesante porque en realidad, en mi mejor momento, hermano, yo tuve que tomar la decisión de retirarme del juego. Eso fue en el 2011. Yo quedé novato del año. Y tú preguntarás, pero tú dijiste que ganaste en el 2009.
sucedió que los minutos de la regular, yo te dije que no los jugué, que yo jugué en los playoffs de ese torneo. La cuestión es que no me corrieron los minutos para novato del año, para ponerme como un novato. La cuestión es que en 2010, después de ganar el campeonato, yo tengo que retirarme de baloncesto para seguir estudiando, porque la carrera me estaba demandando demasiado. Regreso en el 2011 y ahí, entre tanto y tanto, pude jugar baloncesto, porque en ese ciclo me lo permitían las materias. Quedé novato del año 2011, 2 años después de que yo debuté. Entonces, en ese mismo año tengo que volverme a retirar porque ya voy a entrar en término y no jugué en el 2012, en el 2012. Viene 2013, ya yo estoy en el monográfico, ya con la ayuda de Badía, un saludo para él, mi hermano, mi compañero. Logramos hacer la tesis, ya terminamos, va a empezar el torneo. Entonces en el 2013 yo me involucro y volvemos y ganamos el campeonato. Qué bien, qué bien. Mira, quiero preguntarte, que es verdad, eso causó mucha conmoción. Luego de tú ser pieza clave con el equipo de Pueblo Nuevo, a ti te cambian al Sameji. Sí. Cuéntame qué pasó con ese cambio. Lo que sucede es que hay gente que te pone en situaciones, ¿verdad?, embarazosas, que la realidad es que uno no quiere verse, no se lo deseo a nadie, porque cuando uno lucha por algo, como tú dices, fui pieza clave de un torneo en el cual supuestamente yo estaba de retiro. Entonces ahí tú te das cuenta que el asunto empezó desde antes. Porque en realidad en ese torneo, en la regular entera, yo no jugué casi. Yo jugaba, llegaban los juegos contra Plaza Valerio, que tenían a Juan Guerrero de refuerzo, y me metían a jugar. Y yo decía, pero ven acá, si yo juego contra Juan Guerrero, esa vez tenía a Eloy Vargas de nativo, me meten contra Eloy Vargas, hago un buen trabajo contra ellos. Entonces, ¿por qué los otros equipos tienen jugadores con menos nivel en esas posiciones, en la posición 4 o 5? ¿Por qué yo no puedo participar? Literalmente. Eso me ponía en la cabeza, como cualquier deportista, a pensar. Entonces, llegaron los playoffs, me empezaron a usar en momentos más determinados. Y yo digo, ven acá, ¿y por qué yo no jugaba antes? Eso es lo que yo decía. La gente en las redes, tú sabes que no perdona. Empezaron a decir que yo estaba listo, que yo estaba gordo. Yo nunca he sido flaco. Yo he tenido una contextura fuerte siempre. Sí, todo el tiempo. Que yo estaba esto y lo otro. Yo tuve que salir, gracias a mi esposa, vuelvo y le reitero. Y ella me dijo, tú te vas a retirar cuando tú quieras. Yo estaba pensando en retirarme porque ya mentalmente me estaba trabajando. Con la ayuda de ella, seguí entrenando, seguí practicando. Hubo una pausa de 15 días el año pasado del torneo. Esos 15 días me ayudaron mucho porque psicológicamente pude recuperarme. La cuestión es que llegaron los playoffs o la semifinal, como dicen ahora. Y pude hacer un buen trabajo. Llegan las finales. El primer juego, el muchacho que estaba saliendo de quinteto se mete en falta de inmediato. Vengo y le hago un buen trabajo a Juan Guerrero. Le sacamos ese juego. Pero los siguientes 2 juegos, no juego. Gana la Plaza Valerio esos siguientes 2 juegos. Juan Guerrero es la estrella. Me metió 27, recuerdo, en uno y 13 rebotes. En el otro 20 y pico otra vez. Su trabajo. Estamos abajo 2-1. Luego viene el juego 4, que yo entro y hago una excelente defensa encima de él. Él termina con 7 puntos nada más. Y de ahí de adelante comencé a ser clave, pero tú te das cuenta que los obstáculos vienen uno tras otro. Entonces, mentalmente yo tuve que mantenerme firme, sin importar lo que estaban diciendo o lo que ellos hicieran. Enfocado, sí. Porque sucede que tú sabes que yo fui candidato a las elecciones del club también. Y yo entiendo que el asunto viene por ahí. Es por ahí que parte. Es por ahí que parte. No pudieron el año que pasó porque no me dejé. Lo que hicieron fue esperar este año y en principio no valoraron porque ellos decían que yo no valía lo que yo le estaba exigiendo. ¿Usted me entiende? Como usted no me valoró el año antes, como yo estaba listo y de retiro, yo vengo y te demuestro que no, entonces yo entiendo que mi precio tenía que subir. No es así.
Muy bien, ahora vamos a un segmento que tenemos aquí que se llama La Pregunta de las Redes. La Pregunta de las Redes. Y este segmento es patrocinado por Cuefri. Cuefri, librería y suplidora Cuefri. Ahí está Alexander Cuevas, la marca número 1 en equipos de oficina de todo el país. Y muy bien, la primera pregunta que tenemos de parte de las redes, póngamela ahí, señor director. Dice Cassette Hontech. Un jugador honestamente, sobre todo entregado al juego. Me gustaría saber si se sintió ofendido luego del cambio al Sameji. En verdad sí, en verdad me sentí muy ofendido porque que en realidad yo tenía ya 14 años dándolo todo por mi club y a nivel superior. Porque también hay que recordar que yo pertenecí a categoría menor del club desde los 8 años y también logré dar el fruto positivo. Y además, que ustedes saben que yo soy, como dije anteriormente, nacido y criado del barrio de Pueblo Nuevo. O sea, todas mis raíces están ahí y yo me sentí de una manera. Y tú hacerlo para un club que es básicamente el adversario inmediato de nuestro club, yo dije, no, pero es una maldad, ¿te entiendes? Entonces, es algo que me sentí de manera, una forma de decirla devastado. Ok, vamos a la otra pregunta ahí, señor director. La segunda pregunta. Dice Raúl Julián, ¿tiene aspiración a la presidencia del Club Pueblo Nuevo? En este momento tengo que sopesarlo con mi familia, no voy a tomar una decisión unilateral, porque no me manejo así. Yo me debo a mi familia y si ellos entienden que en verdad podemos aspirar al club para aportar, porque en realidad es eso, lo estaríamos haciendo. Ok. La otra pregunta ahí, señor director, esta es de Facebook. Esta es de Facebook. Pregúntale por su paso por el pre-superior en San Lorenzo, como en el 2008, si tú recuerdas eso. Sí, yo me recuerdo que yo era un muchachón y ese fue uno de los primeros torneos que yo reforcé en San Lorenzo. En San Lorenzo era difícil jugar porque los muchachos ahí eran un poco impetuosos, ¿te entiendes? Sí, a ver. Y los equipos había problemas, pero bueno, se dio muy bueno el torneo. Ok, la cuarta pregunta ahí, señor director, de Instagram. Pregunta Rosita Morales. Excelente jugador, siempre con esa energía. Quisiera preguntarle si el cambio al Sameji fue porque quería ser presidente del Club Pueblo Nuevo. Eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Yo entiendo que no hay otra forma de explicarlo, porque es que en realidad en ninguna cabeza de ejemplo de mis amigos del barrio cabe eso. Mucha gente me escribía que no lo creían todavía. Entonces yo tuve que poner la profesionalidad mía en su mayor esplendor, porque en realidad cuando ellos dijeron que yo estaba en cambio, los 5 equipos le tiraron. Le tiraron los 5 equipos y yo le agradezco a todos los clubes que confían en mi trabajo. Pero era algo que usted decía, no, pero... Y cuando me enviaron para Sameji, yo tuve que enfocarme. Incluso yo jugué contra Pueblo Nuevo. Algo que yo pensaba que iba a ser insólito. Ok, la última pregunta ya de este bloque de las preguntas de las redes. Disculpa, aquí me están preguntando, yo prendí el en vivo ahora. Ok. Si fue cambio o préstamo. Bueno, a mí me han dicho que ha sido cambio o que fue préstamo, pero... ¿Tú todavía no sabes? En verdad no sé, así se siente. La persona de Sameji, la directiva, Joe Erison, Pimpi, esas personas me trataron como si yo hubiera tenido 20 años. No me puedo quejar. Literalmente trataron de buscarme todas las comodidades. Y en verdad la fanaticada me acogió de una manera que yo pensaba que no iba a ser así, porque yo he sido su adversario siempre. Pero luego de que yo me puse una camiseta de Sameji, me entregué en cuerpo y alma como profesional que soy. Porque el trabajo está por encima. Y mi familia también. Porque, ¿qué sucede? Yo le doy gracias a Dios de que tuve una buena participación. Porque si yo lo hacía al contrario, o me pasaba lo contrario, iban a decir que yo estaba listo, que yo estaba de retiro, como que fue de maldad. Las opiniones iban a ser de distintas formas. Hoy en día, todas las opiniones de ellos son que les gustó mi participación, que mi profesionalismo imperó, independientemente de que hemos sido adversarios. ¿Tú me entiendes? Las cosas marcharon bien.
en esa relación. Ok, qué bien, aclarado ya. La última pregunta de este bloque. Pregunta Ginette1901 de Instagram. Muy buen jugador y un chico humilde. Quiero preguntarle, como es un buen conocedor del juego, si piensa luego del retiro ser manager. Mucha gente me han dicho eso, que yo tengo la capacidad de pensar mucho en el juego y de ser líder, literalmente. Habría que ver ese momento. Como te dije, no tomo decisiones unilaterales. Nosotros, mi familia y yo somos uno. Yo todo lo hago en consenso con ellos. Entonces, habría que esperar el momento. Pero sí me gustaría seguir permaneciendo en el juego, en el baloncesto, de una manera u otra, sea de manager, de asistente, o de narrador, o hablando de baloncesto como cronista, pero claro, siempre hablando de eso, en verdad. Ok, dime algo, Miguel. ¿Tú piensas seguir impulsando a las futuras generaciones? Tú tienes un programa que se llama el evento deportivo Miguelito, que lo realizaste el año pasado. Exacto. Háblame de esa experiencia. No, una experiencia maravillosa. Es una experiencia maravillosa donde yo le agradezco a todo el que puso un grano de arena, en verdad, de que niños del barrio, donde están entre la edad de 12 a 14 años, que es una edad, tú sabes, que es muy peligrosa en los barrios, donde ellos toman decisiones, ¿cómo se dice? Prematura, mala. Ahí es que se equivocan en esa edad. Ahí es que cogen un bate de marihuana y cosas así. Yo hice eso para motivarlos, para enseñarles, porque nada más no fue baloncesto. Ahí yo llevé personalidades a dar charlas, personalidades como Gregory Roque, como Johnny Blanco, como el profesor Julio Reyes, a decirle cosas a los niños, aparte de baloncesto. Aparte de eso, hicimos juegos de educación física para que ellos entiendan de que tienen que mantener su cuerpo sano y su mente sana para que puedan pensar cosas positivas. Llevé para eso al profesor Robert Simé, que es un profesor de educación física, y la experiencia fue una cosa única. Eso no tiene precio, hermano. Usted decirle a 40 niños, porque el gusto mío hubiese sido llevarlo a 100, a 200, pero usted sabe que uno tiene precariedad. Y le doy gracias por eso a los que aportaron su grano, de que quedaron conformes con eso que hicimos, porque en realidad esos niños, ninguno de ellos puede decir, alguien no me dijo que esto era malo y que esto era bueno. ¿Te entiendes? Así es, ok. Mira, la pista número 3. Su velocidad y manejo del balón eran impresionantes, lo que lo hacía un jugador muy difícil de defender. A ver, ¿cuál es el jugador? Tú me dijiste que era un jugador muy pequeño, o el más pequeño. Tú me dijiste que jugaba dribleando y rápido, y que jugó con Charlotte, ¿no fue que dijiste? Sí. Para mí ese... yo creo que ganó una competencia de donkeo. No. Ese es otro, ese es de Atlanta. Este es Moxie Boss. Así mismo. Moxie Boss. Con eso quiero dejar dicho que por más pequeño que tú seas, tus sueños están más altos. Porque Moxie Boss, siendo un jugador el más pequeño que ha pasado por la NBA, mira lo grande que llegó a ser. Fue un jugador que se destacó en la NBA y está en la historia. No, una leyenda de la NBA él. Es que el baloncesto es un deporte que no es para jugadores altos. A veces la gente dice, no, que hay que ser de 8 pies. Yo hay jugadores que han sido de 7'3", 7'4", y no han tenido la incidencia que tienen jugadores como ese. Entonces yo soy de lo que digo, que el baloncesto, en vez de ser para alto, es para bueno. No importa la estatura que tú tengas. Ok, muy bien, Miguel. Queremos que tú le des un mensaje a la juventud, a esos jóvenes que están practicando el baloncesto, que quieren ser en un futuro como tú, un estelar del baloncesto. Bueno, mi consejo es que sigan estudiando. Eso es lo principal, porque el deporte tiene un intervalo de tiempo demasiado corto en la vida. Entonces, una carrera que tú elijas, la puedes hacer conjuntamente con el baloncesto. Y nada, que sigan por el camino del bien, que practiquen sus 2 horas diarias si quieren ser baloncetistas. La mayoría en este tiempo están obteniendo becas, gracias a Dios, para afuera. Vienen de allá graduados y siguen en su baloncesto. Luego de baloncesto, harán su vida de
de profesional. Ok, muchas gracias Miguel por aceptar nuestra invitación, te deseamos muchos éxitos y ojalá que Dios te siga bendiciendo con tu proyecto, el evento deportivo que está muy bonito y esperemos que los jóvenes sigan tu ejemplo porque mira, tú siendo un jugador estelar de baloncesto lograste convertirte en abogado, que querer es poder. Es así, damos las gracias a ti por invitarme a tu espacio, un placer y tú sabes que estamos dispuestos a aportar siempre en cosas como esta que son verdaderamente buenas para la juventud. Ok, así es, muchas gracias Miguel. Y muy bien señores, este espacio llegó a ustedes gracias a Fuego TV. Fuego TV, el canal del pueblo. Este espacio es transmitido todos los domingos a través de la señal de Fuego TV, cubriendo el territorio nacional. También llegamos gracias a Suplidora Cuevas y su prestigiosa marca Cuefri. Cuefri, la marca número 1 en materiales de oficina en todo el país. Calle principal número 9, Monterrico, con los teléfonos 809-295-1164. También llegamos gracias al hombre de los solares, el hombre de los solares, Marcos Álvarez, 809-444-7016. Tenemos solares desde $95 el metro. Tenemos el residencial La Tranquilidad, el ensanche Guayacanal, así como varios proyectos a nivel nacional. Ofrecemos módicas facilidades de pago que se adaptan a tu presupuesto. Comunícate ahí al 809-444-7016 para más información. Y también llegamos gracias al bufete de abogado Álvarez y Enrique. Todo en asuntos legales, civiles y penales. Ahí tenemos al licenciado Juan Enríquez, el licenciado Marcos Álvarez y el licenciado Marcos Álvarez Jr. Estamos ubicados en la avenida Tamboril, número 11, edificio Fuego TV, Santiago Este, con el teléfono 809-576-8729. Y si usted desea anunciarse con nosotros, te puedes comunicar al 809-319-0524. Y si te gustó esta entrevista, no olvides suscribirte, darle like y activar toda la campanita de notificaciones. Y también síganos en todas nuestras redes, en YouTube, Jairo Álvarez RD, en TikTok, Jairo Álvarez Podcast RD, así como Instagram y Facebook. Y si esta entrevista le gustó, por favor, déjelo en la caja de los comentarios, que su interacción, sus comentarios, sus likes, nos impulsan a cada día seguir creciendo. Así que se me cuida mucho. Bendiciones para todos.